Relatores de la Organización de Naciones Unidas vinculadas a asuntos de derechos humanos enviaron una carta al gobierno uruguayo manifestando su profunda preocupación respecto al proyecto de ley de cabildo abierto. Para los expertos, la iniciativa propuesta por un partido de coalición de gobierno significaría que represores de la última dictadura militar encarcelados puedan cumplir las penas en su domicilio. Señalan que eso implicaría que militares y policías detenidos por abusos de derechos humanos puedan pasar a un régimen de prisión debido a su edad avanzada en sus casas. Los relatores dijeron que de ser aprobado, eso sentaría un precedente preocupante para la nación. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos esta iniciativa y que de aprobarse degradará la condición de las víctimas cuyos familiares exigen justicia ante las violaciones de derechos humanos. A propósito de esto, ya hay destaque informativo en algunos medios de comunicación. Empecemos por el portal de La Diaria. ONU advierte, es decir, la Organización de Naciones Unidas advierte que proyecto de cabildo abierto sobre prisión domiciliaria es contrario al derecho internacional. 5 relatores de la Organización de las Naciones Unidas vinculados a los asuntos de derechos humanos enviaron una carta al gobierno uruguayo manifestando su profunda preocupación respecto del proyecto de ley de cabildo abierto. Expresan que la ley busca otorgar prisión domiciliaria a los privados de libertad mayores de 65 años por considerar que es incompatible con las obligaciones internacionales del Uruguay y en materia de derechos humanos. Fundamentan esta incompatibilidad en que beneficiaría especialmente a decenas de procesados y condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura cívico-militar. Esto lo destacábamos en el portal que ya mencionamos. Y ahora veamos lo que dice 750 AM, Uruguay. Preocupación de la ONU ante un proyecto de ley que beneficiaría a los violadores de derechos humanos. Quisiéramos expresar nuestra profunda preocupación por el proyecto de ley que regula la sustitución de oficio de penas privativas de libertad a personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, dice la carta firmada por el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Los relatores recuerdan al Estado uruguayo que el derecho internacional impone límites al uso de figuras como la amnistía, el indulto y la conmutación de penas respecto de crímenes de lesa humanidad. Esto es lo que decía 750 AM. Y veamos ahora lo que destaca el portal Caras y Caretas. ONU manifestó al gobierno uruguayo su profunda preocupación por el proyecto de prisión domiciliaria a mayores de 65 años. Prácticamente el mismo mensaje, la misma información. Los relatores de la ONU recuerdan también al gobierno uruguayo que según lo establecido por el Comité de Derechos Humanos en su observación general, este tiene la obligación de investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos y que no investigar y enjuiciar estas infracciones constituye un incumplimiento de las normas de los tratados de derechos humanos. Para los relatores, la medida de arresto domiciliario por razones humanitarias para dichas personas por principio solo puede otorgarse en caso de enfermedad terminal de resolución inminente. Esto añade de mejor manera el elemento informativo. Nos vamos entonces hasta Montevideo con nuestro corresponsal en Uruguay, Mateo Grille, quien nos ofrece más información al respecto. Adelante, Mateo, te escuchamos. 5 relatores de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas enviaron una carta al gobierno uruguayo y al presidente del Uruguay, Luis Lacalle Pou, criticando el proyecto de ley presentado la semana pasada por el partido Cabildo Abierto, integrante de la coalición gobernante en Uruguay, que busca otorgar prisión domiciliaria para los mayores de 65 años. Este proyecto en realidad tiene un claro sesgo a favor de los condenados por delitos de lesa humanidad y por violación de derechos humanos en el Uruguay, integrantes de los cuadros represores de la última dictadura cívico-militar que hoy cumplen condena en centros carcelarios y que se beneficiarían entonces de este proyecto de ley. Hay que decir también que el proyecto, que los relatores de derechos humanos cuestionaron primero la oportunidad de este proyecto y además señalaron que si se aprobara, Uruguay estaría violando los pactos que ya firmó en materia de respeto a los derechos humanos. El proyecto todavía no ha sido tratado en el Parlamento Nacional, pero ya cuenta por lo menos con la atención del presidente Luis Lacalle Pou, que la semana pasada señaló que tendría que estudiar un poco el tope de edad
para cumplir la prisión domiciliaria, si fuera 65 años o 70 o incluso más años, pero que en principio estaba abierto a estudiarlo. Y el proyecto también ha sido fuertemente criticado por las organizaciones de derechos humanos del Uruguay, tanto los familiares de detenidos desaparecidos como la Asociación de Expresos Políticos Crisol, que cuestionaron severamente la oportunidad de este proyecto y el motivo real, final, que tiene el mismo, que es otorgar la prisión domiciliaria para los represores de la última dictadura cívico-militar, habida cuenta de que la gran mayoría de los que cumplen penas en el Uruguay con más de 65 años y que están en este momento en centros carcelarios fueron integrantes de los cuadros represivos de la última dictadura militar. Gracias por este reporte y ahora nos conectamos con Raúl Oliver Alfaro, el excoordinador del Observatorio Luz Irbarburú, secretario de Derechos Humanos. Bienvenido, qué gusto tenerlo de nuevo por acá. Y una pregunta que quizás puede llamar la atención por lo que planteo en sí mismo, pero en su momento incluso el propio presidente Pepe Mujica planteó esta posibilidad. ¿Cómo se valora entonces esta nueva posibilidad también de que estos señores violadores de derechos humanos puedan cumplir el resto de su condena en su domicilio? Bienvenido. ¿Qué tal? Efectivamente, es una dificultad que también ha estado presente durante el gobierno, digamos, el gobierno progresista, el gobierno de izquierda. Es decir, hay una visión con relación al tema de los derechos humanos, que inclusive existe en algunos sectores de izquierda, que no han entendido el valor no solamente punitivo que tiene las medidas que toma el sistema judicial contra los terroristas de Estado, sino el valor simbólico que tiene que ver con una consigna que de alguna manera ha hecho carne, sobre todo acá en los países del Cono Sur, del nunca más. Es decir, es una señal, aparte de sus efectos prácticos, ¿no?, que implica la libertad, digamos, de los que actualmente están presos y que en el futuro puedan ser condenados o procesados. Es decir, no es una ley que pretenda dejar en libertad a los que hoy están en cárceles privilegiadas, porque los militares que han sido condenados y los policías están en una cárcel especial, que no la tienen los delincuentes comunes, sino que es una ley que de alguna manera sella ya el destino de los futuros personas que están siendo indagadas en este momento y que seguramente van a ser procesadas en los próximos meses. Es decir, esa gente ya va a saber que lo que dicta el sistema judicial desde el punto de vista de las conductas criminales que cometieron no van a tener consecuencias nada más que de sufrir una cárcel domiciliaria en su casa, con dificultades, digamos, del control de que eso efectivamente se cumpla. Bueno, y eso es una señal para las futuras generaciones, digamos, de militares y policías que pretendan en el futuro cometer, digamos, los golpes de Estado y los regímenes autoritarios. Por lo tanto, aparte, digamos, de las dificultades jurídicas que implica la violación, digamos, de los acuerdos y los convenios internacionales del Uruguay, también es una señal que retrocede en las intenciones que ha tenido la humanidad cuando declaró que determinados delitos son imprescriptibles, que no pueden ser amnistiados, que no pueden aplicarse ninguna excepción para su juzgamiento, y menos de sufrir, digamos, de padecer o de usufructuar de situaciones de privilegio. Hay que tener en cuenta que en el Uruguay muchos de los que actualmente han sido condenados y procesados tienen cárcel domiciliaria en razón de enfermedad. O sea, eso no lo impide la ley. Lo que la ley impide en este momento es que no por un problema de edad solamente los militares no sean exceptuados, digamos, de cumplir la pena en los establecimientos que el Estado de alguna manera tiene para ellos, ¿no? Entonces, este proyecto de ley, que no es único, o sea, hay varios proyectos de ley, hay varias intenciones, digamos, de la nueva coalición de gobierno que tiende, digamos, a crear condiciones que favorecen a la impunidad. Una de ellas es esta ley, que por supuesto es muy importante que organismos internacionales como son las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana, se hayan pronunciado en contra, pero que es importante que la comunidad internacional los tenga en cuenta desde el punto de vista de que el Uruguay de alguna manera se está poniendo en un límite
desobediencia, digamos, y de incumplimiento de sus obligaciones internacionales. Y eso es un elemento que debería ser tenido en cuenta por la coalición de gobierno a la hora, digamos, de tratar de hacer realidad estos proyectos, ¿no? Claro, Raúl, pero ahí quizás habría que añadir un elemento más muy importante, lo que acaba de mencionar, y es hasta dónde efectivamente, si de ocurrir, de aprobar esta ley, Uruguay sería objeto de sanciones o de observaciones internacionales. ¿A dónde apuntarían ellas? ¿Qué consecuencias tendrían, no solamente para el gobierno, sino para, en general, el Estado uruguayo? El Uruguay de alguna manera se ha caracterizado por la vía, digamos, a veces declarativa, pero muchas veces solo serio, de ser no solamente respecto de los convenios internacionales y de los acuerdos que se escribe, sino que ha tenido en muchos de ellos un papel muy importante, digamos, a la hora de que esos instrumentos, esas herramientas que la humanidad de alguna manera ha ido creando, se hicieran realidad. Recordemos que las convenciones, por ejemplo, la Convención sobre la Desaparición Forzada, digamos, fue el resultado de un esfuerzo que hizo la sociedad civil a través de FEDEFAM, de la Federación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, donde no solamente se articuló el esfuerzo de las víctimas en el Uruguay, sino las víctimas que ocurrían en toda América Latina. Entonces, eso de alguna manera es importante, sobre todo porque el nuevo gobierno, o por lo menos el presidente Lacalle Pou, intenta de alguna manera jugar un papel a nivel internacional. Bueno, y creo que en ese sentido, tener estas políticas, admitir estas políticas, sin ninguna duda dañan ese prestigio que el Uruguay tiene y que de alguna manera quiere usufructuar el presidente Lacalle. Pero recordemos que no es el único proyecto o la única intención que hoy anda acá en el Uruguay con relación al tema de la impunidad. Recordemos que hace poco el Parlamento aprobó una norma que entrega la investigación de los delitos que pueden haber cometido militares y policías al propio instituto policial, a la Dirección Nacional de Información e Inteligencia en el Uruguay, que es uno de los que está siendo investigado. Eso es un elemento grave que de alguna manera es como poner al zorro a cuidar el gallinero. O sea, es una autoinvestigación. Por el otro lado, también tenemos algunos proyectos de ley que pretenden de alguna manera establecer un discurso distinto al que de alguna manera el Estado instaló acá en el Uruguay, a nivel de la enseñanza y a nivel, digamos, de los propios pronunciamientos judiciales, con relación al pasado. O sea, ellos quieren instalar un discurso donde de alguna manera justifican la existencia de la dictadura. Entonces, esas cosas que a veces vemos en Brasil, que vemos a veces en algunos candidatos en Argentina, otros candidatos en Chile, con relación al retroceso, con relación a los avances que había hecho con relación a saldar adecuadamente su pasado, acá en Uruguay existe, con matices, a veces distintos, de acuerdo a la realidad política, pero aquí está planteado ese gran desafío. Con una coalición de gobierno que tiene mayorías especiales, que esas mayorías que tiene de alguna manera integran el partido militar, y por lo tanto la ecuación que tiene que resolver el nuevo gobierno, la coalición, es o cumplir con los convenios internacionales o mantener las mayorías parlamentarias que tiene, haciéndole vista gorda o siendo cómplice de las iniciativas que toma el partido militar, en este caso de Cabildo Abierto. Esa creo que es el elemento importante de la coyuntura. ¿Cómo lo va a resolver este gobierno? Bueno, creo que va a haber que incorporar la movilización de los pronunciamientos de las organizaciones a nivel nacional y también los pronunciamientos a nivel internacional. Entonces, en ese sentido, lo de la ONU juega un papel muy importante, al igual que otros relatores de otros instrumentos de carácter internacional, como es la Comisión Interamericana. Es un elemento que va a estar en la balanza de las conductas políticas. Que el hecho que fracase este proyecto hoy o que no se vote, porque algunos han planteado que no es oportuno hacerlo hoy, porque Uruguay está inmerso también en una campaña para anular 135 artículos de una ley que aprobó este gobierno y que constituye un retroceso en la agenda de derechos en el Uruguay.
Gracias, Raúl, muy amable por atender esta invitación. Le mando un abrazo, estaremos pendientes de lo que ocurra allá en Uruguay. Estaba con nosotros Raúl Oliveira, quien es secretario de Derechos Humanos. Vamos hacia otra parte de nuestro continente. Juan Carrasco Millones fue designado como nuevo ministro de Defensa en el Perú. Millones se desempeñó anteriormente como ministro del Interior hasta el pasado 6 de octubre, cuando dejó el cargo, y en su reemplazo fue nombrado Luis Barrenzuela. Con más detalles, nuestra corresponsal Verónica Insausti desde Lima nos amplía la información. ¿Qué tal? Qué gusto verte, Verónica, ¿cómo estás? Explícanos quién es, para qué se lo pone en ese cargo y hasta dónde esto de alguna manera tranquiliza o estabiliza esta intención de volverle turbulento el panorama político del Perú. Te escuchamos. Hola, muy buenos días, compañero. Bueno, la estabilización, no sé qué. Vamos en lo que va en los 100 días de gobierno del presidente Pedro Castillo, más o menos ha sacado el cálculo de que cambia un ministro cada 11 días. A esta vez, ayer ha nombrado nuevamente a 2 ministros, el de la cartera de defensa, luego del escándalo sucedido tras los cambios en las Fuerzas Armadas y las denuncias de los excomandantes del Ejército y de la Fuerza Aérea. Bueno, ahora ha entrado en reemplazo a ocupar el cargo del Ministerio de Defensa el que fue ministro del Interior hasta el pasado principios de octubre, que fue sacado también por presiones del legislativo, porque al asumir el cargo del Ministerio del Interior no había renunciado en el momento preciso a su cargo en la Fiscalía. Él era fiscal en la costa norte de nuestro país, en el departamento de Lambayeque. Justamente estaba encargado de los delitos de criminalidad en el departamento de Lambayeque. Tras 12 años de servicio, pues fue nombrado ministro del Interior, pero por un tema prácticamente burocrático de no haber presentado su renuncia, qué sé yo, bueno, pues acaba el ministro del Interior. Ahora regresa Juan Carrasco como ministro de Defensa. Esperemos que ahora el legislativo no le encuentre ningún pero, porque hoy día también en paralelo en el Congreso se va a votar por la interpelación de dos ministros más, el de Educación, el señor Gallardo, y el de Transportes, el señor Silva. ¿Por qué? En el caso de Gallardo, de Educación, porque se había filtrado el examen de los profesores del CHUTEC, de los profesores que estaban postulando a una nueva vacancia. Esto pues lo responsabilizan al ministro de Educación y por eso podría ser interpelado. En el caso del ministro de Transporte, el señor Silva, va a ser también interpelado en el Congreso porque habría beneficiado a una asociación de transportistas de Combi Cusper, habiéndole extendido su licencia 10 años más, yendo en contra de toda esta reforma de transportes, incluso habiendo negociado sacar a 2 puestos claves, 2 funcionarios claves del Ministerio de Transporte. Bueno, todo esto, pues, como tú bien comentabas al inicio, Orlando, pues, ahonda en la crisis de gobernabilidad de este mandato de Pedro Castillo. Vamos a ver con estos dos nombramientos, el del ministro de Defensa ahora, y también que reemplazó al ministro de la Producción. Entonces vamos a ver pues cuántos días de tranquilidad se dan, pero no, como te repito, no muchos, porque hoy mismo en el Congreso se va a ver la votación para interpelar a otros 2 ministros. Así que bueno, así estamos aquí en Perú, compañeros. Gracias, Verónica, muy amable por atender esta invitación también para pensar sobre el Perú. Nos invitas a pensar sobre lo que pasa en el Perú. Estaremos atentos a cualquier circunstancia de orden informativo que requiera de tu presencia inmediatamente en este espacio. Gracias a Verónica Insausti, nuestra corresponsal en Lima. Este jueves se lleva a cabo la cumbre trilateral entre los gobernantes de México, Andrés Manuel López Obrador, de Estados Unidos, Joe Biden, y de Canadá, Justin Trudeau. Se trata de la 9ª cumbre de líderes de América del Norte, o la también llamada Cumbre de los 3 Amigos. Vamos entonces hasta la Ciudad de México con nuestro corresponsal Eduardo Martínez, quien nos amplía la información de este importante acontecimiento de orden